Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Volvemos con ganas de las vacaciones? Espero que sí, porque ya sabéis que nosotros, ya sea desde el ISTI o desde casa, tenemos que seguir aprendiendo todo tipo de cosas sobre la historia medieval y la historia moderna. Concretamente, a lo largo de estos vídeos, vamos a ver uno de los temas más bonitos e interesantes de la asignatura de Historia de segundo de la ESO: los siglos XV y XVI en Europa y en América. Entre otras cosas, hablaremos de los viajes de exploración y descubrimiento del nuevo continente, con exploradores y navegantes de la talla de Cristóbal Colón, Bartolomé Díaz, Américo Vespucio o Vasco Núñez de Balboa. La primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que no duró 80 días, sino casi 3 años. El nacimiento del Estado moderno, con reyes muy poderosos, una administración muy eficiente y los primeros ejércitos permanentes. Las predicaciones religiosas de Martín Lutero y Juan Calvino, y la aparición de nuevas ramas dentro del cristianismo, en lo que conocemos como Reforma Protestante. Los principales cambios sociales y económicos en estos dos siglos, con el avance de la burguesía o el paso de la economía feudal a un capitalismo comercial, y el triunfo de las nuevas ideas en los campos del pensamiento y del arte, con el auge de las ideas del humanismo y los artistas del Renacimiento. Todo esto en un solo tema. Ahí, apretadito, que nos hagamos todos expertos en los siglos XV y XVI, like if no hubiera mañana. ¿Estáis preparados? Vamos allá. Lo primero que tenemos que saber sobre la historia moderna, que se extiende entre los siglos XV y XVIII, es que los historiadores nos hablan de dos fechas posibles para su inicio, dependiendo de si nos referimos a la historia de Europa o a la historia de España. Si hablamos de Europa, la fecha de inicio es 1453, año en que tienen lugar dos episodios de gran relevancia. Por un lado, la caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano, que significa la desaparición definitiva del Imperio Bizantino, que tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 había logrado sobrevivir nada menos que 1000 años. Y por otro lado, el fin de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que terminó con victoria francesa gracias al heroísmo de Juana de Arco y a las posteriores conquistas del rey Carlos VII. Y todo eso sin olvidar que solo unos añitos antes, en torno a 1440, Johannes Gutenberg había inventado la imprenta, un método mecánico de reproducción de textos e imágenes sobre papel, tela y otros materiales que multiplicó por miles el número de libros y publicaciones que circulaban por Europa. Todos estos hechos, la caída de Constantinopla, el fin de la Guerra de los 100 años y la invención de la imprenta, nos llevan a situar el comienzo de la Edad Moderna en Europa en 1453. Sin embargo, al estudiar la historia de España, retrasamos esa fecha otros 39 años, hasta 1492, pues fue ese año cuando Cristóbal Colón, financiado por la Corona de Castilla, descubrió el Nuevo Mundo. También cuando los reyes católicos Isabel y Fernando conquistaron Granada, con lo que pusieron fin a más de 700 años de los reinos musulmanes en la península ibérica, y cuando, como ya sucediera en Francia, Inglaterra y Austria muchos años atrás, Isabel y Fernando decidieron expulsar a los judíos de sus reinos. Por lo tanto, descubrimiento de América, fin de la Reconquista y expulsión de los judíos, todo ello en 1492. Lo que explica que para nosotros, como españoles, esa fecha sea más adecuada para situar el comienzo de una nueva era de nuestra historia. En cualquier caso, sea cual sea la fecha escogida, 1453 o 1492, lo cierto es que esto no supuso el más mínimo cambio para los habitantes de esa época, pues nadie se acuesta medieval y se levanta moderno al día siguiente. Del mismo modo que un abuelo del año 1500 que le cuenta sus batallitas a sus nietos no les decía, pues cuando yo era medieval... No. Todo este rollo de las fechas clave y de los nombres para las distintas épocas es algo muy posterior, que hacemos nosotros con el único fin de ordenar el pasado en nuestra cabeza y facilitar su estudio. Antes de nada, veamos cómo estaban las cosas por Europa en el periodo que vamos a estudiar. Concretamente, en torno a 1470 tenemos, por un lado, al Reino de Portugal,
que va a ser muy importante en esta época, ya que al liderar buena parte de las campañas de exploración y descubrimiento, se va a hacer con un gran número de colonias por buena parte de África, el actual Brasil, la zona de la India y de Indonesia, entre otros lugares. La corona de Castilla, que en 1474 estará en manos de Isabel la Católica, que se hará muy importante también gracias a esos viajes de descubrimiento iniciados por Cristóbal Colón en América. La corona de Aragón vemos que tiene los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca, más los condados catalanes, pero también numerosos territorios en el mar Mediterráneo, con Nápoles, Sicilia, Cerdeña o las Islas Baleares. Se unirán en este periodo Castilla y Aragón gracias al matrimonio entre Isabel y Fernando y ambos reinos darán lugar en el futuro a lo que llamaremos España. También en 1492 los reyes católicos conquistarán Granada y un poquito más tarde Fernando el Católico se hará con el control de Navarra, de tal modo que, salvo Portugal, el resto de la península quedará por fin unificada. Francia tiene en esta época fronteras muy parecidas a las de la Francia actual y es uno de los reinos más poderosos. Inglaterra tiene el control también de Irlanda, pero no de Escocia, ya que Escocia e Inglaterra no se unirán definitivamente hasta 1707, formando el Reino de Gran Bretaña. El Sacro Imperio Romano Germánico en todo el centro de Europa es probablemente el más poderoso de todos y el que tiene el título de emperador, en esta época en manos de Federico III, posteriormente Maximiliano de Austria y más tarde Carlos I de España y V de Alemania, que heredará tanto muchos territorios en el centro de Europa como en Castilla y Aragón. Borgoña, Saboya, las repúblicas italianas de Génova, Venecia, Florencia, los estados pontificios donde se encontraba el Papa, como ya sabéis. Más al norte, los reinos de Noruega, Suecia y Dinamarca, con fronteras bastante similares a las actuales, salvo principalmente por este trocito que controla Dinamarca en la actual Suecia. Los reinos de Polonia, Brandenburgo, Lituania, Hungría o el Principado de Valaquia. Uno de los príncipes de Valaquia, concretamente en el periodo que estamos viendo, en torno a 1470, no era otro que Vlad Tepes, que os sonará más si os digo que es el conde Drácula. Y el Imperio Otomano, que como veis controla todo el Mediterráneo oriental y se ha hecho con el control de todos los territorios que tenía anteriormente el Imperio Bizantino, que como ya sabéis desapareció definitivamente en 1453. Más al este tenemos el Principado de Moscú, que dará lugar a la Rusia actual, y al norte de África tenemos diferentes reinos enfrentados entre sí. Si nos vamos al siglo XVI, la situación en buena parte de Europa es bastante parecida, pero los grandes cambios tienen lugar precisamente en lo que se refiere a la península ibérica, a lo que podemos empezar a llamar ya España. Es que a partir de la muerte de Isabel y Fernando, ambas coronas, las de Castilla y Aragón, van a pasar a manos de su hija, Juana la Loca, pero en la práctica van a ir a manos de su nieto, que es Carlos I. Carlos I, gracias a la herencia de sus 4 abuelos, no solamente va a heredar los territorios de Castilla y Aragón en Europa y en América, sino que también va a heredar de su abuelo el Sacro Imperio Romano Germánico, del que forma parte Austria, y Flandes, y de su madre heredará también Borgoña, más el Franco Condado y el Milanesado que lo conquistará él. Cuando llega su hijo al poder, Felipe II, el reino de España incorporará Portugal, que puede parecer una tontería, pero para nada, ya que Portugal era el otro gran imperio colonial de la época. De modo que en tiempos de Felipe II, a partir de 1556 y hasta finales del siglo XVI, España va a ser sin duda el reino más poderoso de toda Europa, con un gran número de territorios, tanto en el centro como en el sur, como en el oeste de Europa, pero también en África, en Asia y en América, sobre todo en América. Los grandes enemigos de esta España tan poderosa, de esta monarquía hispánica, serán fundamentalmente el Reino de Francia, con el que tanto Carlos I como Felipe II estarán continuamente enfrentados,
y el Imperio Otomano, que es el gran poder musulmán al este de Europa y en el mar Mediterráneo. Dicho todo esto, volvamos una vez más al mapa de Europa de la segunda mitad del siglo XV y vayamos al meollo de la cuestión, los viajes de exploración y descubrimiento de nuevos territorios. ¿A qué se debieron? Pues tenemos en primer lugar causas políticas, que tienen que ver con los deseos de expansión de los reinos europeos. Y es que estos reyes, cada vez más poderosos, veían en los viajes de exploración una nueva oportunidad para conseguir oro y plata, demostrar su poder frente a la nobleza y el alto clero y adquirir gloria personal. Nadie recordaría al rey que se limitó a mantener los territorios de sus antepasados, pero sí aquel que logró ampliar sus dominios y poner nuevos pedazos de tierra en el mapa del mundo conocido. Entre las causas económicas hay que mencionar, en primer lugar, la caída de Constantinopla a manos de los turcos, que significó el cierre del comercio europeo con Asia. Y es que ahora la ruta que comunicaba el mar Mediterráneo con el mar Rojo y el Océano Índico estaba en poder del Imperio Otomano, de religión musulmana, que bloquearía cualquier intentona de los reinos cristianos europeos de comerciar con los reinos asiáticos. Era necesario, por tanto, encontrar una nueva ruta marítima que permitiera traer de la India y de China productos como la seda, el papel, especias y piedras preciosas, así como una nueva ruta para aprovisionarse de oro, esclavos y marfil procedentes de África. Muy importantes fueron también las causas científicas, ya que en esta época, gracias a la imprenta, se difundieron por Europa libros como La Geografía de Ptolomeo o El Imago Mundi de Pierre Delisle, que decían que la Tierra no era plana, como muchos habían pensado hasta ese momento, sino redonda y de dimensiones más reducidas que las reales. Estas y otras obras convencieron a marinos y exploradores como Cristóbal Colón de que era posible llegar hasta la India y a China navegando por el oeste. Pero os preguntaréis, ¿cómo es posible que en el siglo XV, sin fotografías tomadas del espacio ni nada parecido a la tecnología actual, hubiera ya gente que sabía que la Tierra era redonda? Pues os digo más, hace ya 2500 años, en los siglos VI y V a.C., pensadores griegos como Pitágoras, Platón o Aristóteles entendían que la Tierra debía ser esférica, basándose en ideas como que los viajeros que iban hacia el sur veían las estrellas elevarse más alto en el horizonte, que durante un eclipse lunar la sombra de la Tierra sobre la Luna era claramente circular y solo un cuerpo esférico puede proyectar una sombra circular, o aún más sencillo, que si todos los astros observables en el cielo tenían una forma esférica, ¿por qué no iba a tenerla también nuestro planeta? Hacia el año 240 a.C., el también griego Eratóstenes dio un paso más allá al calcular el tamaño de la circunferencia de la Tierra, con un margen de error sorprendentemente pequeño, inferior al 10%. ¿Cómo lo hizo? Bueno, nuestro amigo Eratóstenes sabía que en la ciudad de Siena, actual Asuán, en Egipto, durante el solsticio de verano, los rayos del sol caían perpendicularmente sobre la superficie terrestre, sin proyectar sombra alguna. Sin embargo, en Alejandría, ese mismo día y a esa misma hora, los rayos del sol, al incidir sobre los edificios, sí que proyectaban sombra, formando concretamente un ángulo de 7,2 grados. Partiendo de esta premisa y tras una serie de cálculos y redondeos, Eratóstenes estimó que la circunferencia de la Tierra tenía que ser de unos 45.000 kilómetros, muy cerca de los 40.000 kilómetros que tiene en realidad. Más tarde, en tiempos de los romanos, que como ya sabéis copiaron la cultura de los griegos, las ideas de estos sabios de la antigua Grecia se extendieron por toda la Europa cristiana, y de aquí al mundo musulmán e incluso hasta la India. De modo que durante toda la Edad Media, en los círculos académicos no cabía la menor duda de que nuestro planeta tenía forma de esfera. Y lo mismo en el seno de la Iglesia, tal y como demuestran los escritos y las afirmaciones de pensadores cristianos como Basilio el Grande o San Agustín de Hipona. Es posible, claro está, que la mayor parte de la gente del siglo XV, esto es, campesinos y artesanos sin la más mínima formación, que como ya sabéis eran más del 90% de la población, pensaran que la Tierra era completamente plana, por motivos obvios, pero entre los estudiosos y los académicos, desde los tiempos de la antigua Grecia,
no había la más mínima duda de que la Tierra tenía forma de esfera. Ni tampoco había dudas, por supuesto, entre los marinos y navegantes, que al avistar una embarcación desde la lejanía, lo primero que divisaban eran las velas del barco, lo que solo tenía sentido en un mar con forma curva. Por estas y otras razones, navegantes como Cristóbal Colón pensaban que era posible llegar hasta China y la India navegando hacia el oeste. Y como veremos en el próximo vídeo, lo cierto es que no se equivocaban. Pero sigamos con las causas de los descubrimientos. Hemos visto ya las políticas, las económicas y las científicas. Vamos ahora con las causas técnicas, pues ninguno de estos viajes de exploración habría sido posible sin una serie de mejoras en las técnicas de navegación, con inventos como la brújula, el astrolabio, el nocturlabio o el cuadrante, que permitían a los marinos orientarse en alta mar. Los avances en la cartografía, con nuevos mapamundis y portulanos, y nuevos barcos como la carabela y la nao, adaptados para aprovechar el viento y soportar el fuerte oleaje del océano Atlántico. Y os preguntaréis, ¿en qué se diferencian una carabela y una nao? Pues principalmente en que la nao tiene un mayor tamaño, cuenta con un castillo de popa y otro de proa, y usa velas cuadradas, muy buenas para navegar lejos de la costa, con vientos favorables, eso sí. Mientras que la carabela es más pequeña y más ligera, no tiene un castillo de proa y usa casi siempre velas latinas, que es como llamamos a las velas triangulares, mejores para viajar con vientos desfavorables. La ventaja de la nao, por tanto, es que puede transportar un mayor número de marineros y mercancías, mientras que la carabela es más rápida y maniobrable. Entre los barcos que empleó Cristóbal Colón en su primer viaje hacia las Américas, contamos con una nao, la Santa María, y dos carabelas, la Pinta y la Niña. En cuanto a las partes principales de estas embarcaciones del siglo XV, solo mencionaros que estos barcos solían contar con 3 mástiles que sostenían las velas, ya fueran cuadradas o latinas, una cofa del vigía, desde la que un marinero oteaba el horizonte y avisaba de la llegada de nuevos barcos o del avistamiento de tierras, y un castillo de popa y otro más en la proa en el caso de las naos. Y como estoy seguro de que lo habréis escuchado en un montón de películas, en la terminología marítima, babor significa izquierda, estribor quiere decir derecha, proa es la parte delantera del barco y popa la parte trasera. Lo ideal era que el viento, siempre que fuera posible, impulsara los barcos por la parte trasera, y de ahí la expresión viento en popa a toda vela, que seguimos usando hoy en día cuando las cosas van como queremos. Y en último lugar, pero no menos importante, las causas ideológicas y religiosas. Entre las causas ideológicas, cabe decir que la mentalidad de la época promovió el afán de aventuras y de alcanzar fama y gloria, lo que impulsó a muchos navegantes a explorar los límites del mundo y lanzarse en busca de lo desconocido, pero también de comprobar hasta qué punto era cierto lo que se decía en los textos antiguos y demostrar las conclusiones obtenidas por los grandes sabios a través de métodos matemáticos y astronómicos. Y entre las causas religiosas cabe mencionar el deseo de luchar contra los infieles y extender el cristianismo hacia nuevas tierras para llevar la religión verdadera a todos los confines del universo, así como la búsqueda del legendario reino del Preste Juan. ¿Y qué es esto del reino del Preste Juan? Según las leyendas de la época, era un rey sacerdote, no os lo perdáis, descendiente de los reyes magos, que vivía en un reino perdido en algún lugar de Asia o de África, rodeado por tanto de enemigos musulmanes y paganos. En este reino se encontrarían la Torre de Babel, las ruinas de Babilonia o la fuente de la eterna juventud, y estaba lleno, además, de todo tipo de riquezas y extraños tesoros, como el Santo Grial o un espejo mágico que permitía al Preste Juan contemplar todo lo que sucedía en cada momento en cada uno de sus territorios. Era, por tanto, un misterioso reino cristiano cuyo rey gobernaba sobre unas tierras de pureza y perfección, en la que no había ni pobres, ni asesinos, ni ladrones, y en el que no existían ni los vicios ni la mentira.
La cosa llegó a tal punto que en 1165 empezó a circular por Europa una supuesta carta escrita por este preste Juan, dirigida al emperador bizantino, en la que se definía como el más grande monarca bajo el cielo y un cristiano devoto, que gobierna sobre 72 reinos y cuando va a la guerra es seguido por 100.000 soldados y 10.000 caballeros. Unos años más tarde, el Papa Alejandro III llegaría a enviar a varios emisarios en su búsqueda, y en el siglo XIII no fueron pocos los caballeros cruzados que confiaron en recibir ayuda de este mítico reino cristiano en su objetivo de recuperar Tierra Santa. Este preste Juan, que con el paso de los siglos llegaría a ser identificado con reyes de la India, Etiopía y Armenia, e incluso con el emperador mongol Togrul, padre adoptivo del mismísimo Gengis Khan, colmó la imaginación de los cristianos europeos durante más de 500 años, entre los siglos XII y XVII, y fue una de las muchas razones que impulsaron a los exploradores castellanos y portugueses a lanzar sus campañas de exploración a lo largo y ancho de África y América. Tanto es así que el explorador portugués Vasco da Gama, que pasaría a la historia por ser el primero en llegar hasta la India tras bordear la costa del sur de África, llevaba consigo una carta de presentación para el preste Juan o alguno de sus descendientes por si tenía la suerte de encontrarse con este legendario reino. Como dato curioso, además, el preste Juan sería un villano de Marvel en los cómics de los años 60 y por tanto no me extrañaría que en los próximos años termináramos viéndolo en alguna película de los Vengadores. Y ya está, ya lo hemos hecho, ya hemos terminado. En el próximo vídeo hablaremos de los viajes de exploración de los navegantes portugueses a lo largo de la costa de África y sobre todo de la mayor aventura de todas, el viaje de exploración de Cristóbal Colón al frente de la Santa María, la Pinta y la Niña, que terminó con el descubrimiento de un nuevo continente, América. Nada más, denle a like, suscríbanse si quieren ver más vídeos de mi canal y que os vaya todo muy bien, que os vaya fenomenal. Un saludo, hasta luego.